No la puedo... A ver, ahora sí. Ahora sí. Listo. A ver, bien. Eh, lo que voy a compartir ahora es un poco un resumen de un proyecto grande que estamos tratando de desarrollar aquí desde la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y en colaboración con otros colegas. Eh, Trata, es cierto, un poco de la parte instrumental, quizá inicial de los estudios, y ya para finalizar un poco la presentación, mostrarle algunos de los resultados que ya vamos teniendo sobre este proceso. ¿Cómo surgió todo este proyecto de evaluar o de conocer un poco la salud mental en el contexto digital de los jóvenes, ¿no? Y es que, por ejemplo, en nuestro país, Perú, un poco que la salud mental ya sabemos que está bastante desatendida. Ahora, si ya de por sí la salud mental está un poco desatendida en su versión clásica como la conocemos en una atención directa, ¿no? Presencial, eh, y obviamente la atención en salud mental en un contexto digital es inexistente y cuando se da, pues no lleva, no se lleva a cabo con los mínimos mecanismos de rigurosidad que se necesitarían para trabajarse. Eh, entonces, quisimos conocer un poco que en este contexto de era digital, cómo se venía dando, qué problemáticas se podrían presentar y en qué grupos podrían estar más presentes estas condiciones o nuevos comportamientos de las personas, ¿no? Por eso tuvimos que repensar el contexto de las personas sobre las que queríamos estudiar y en esta situación nos dimos cuenta que el campo de los entornos digitales, de lo que hemos conversado, lo que nos han compartido nuestros colegas temprano, es cierto, ¿no? O sea, por ejemplo, las redes sociales, por ahí eh, compartía colega del Tinder y de la lectura de los rostros, ¿no? Como nos podíamos anticipar sobre ello. Y entonces, esto también surge en los jóvenes, ¿no? En los adolescentes, en los universitarios. Estos contextos, estas nuevas tecnologías vienen originando en ellos nuevas formas de expresión que de repente desde un contexto de salud clásica no los teníamos visualizados, ¿no? Por ejemplo, el que nos ha llamado mucho la atención por aquí es el fabbing, ¿no? El fabbing, el fear of missing out, el uso problemático del Facebook, los sentimientos de soledad, la vulnerabilidad online, la adicción a las redes, ¿no? Nos ha llevado a explorar nuevos entornos de interacción y bueno, en este camino, por eso les comentaba un poco, que, que fuimos explorando, ¿no? Cómo podríamos justificar este estudio y a partir de información como la que les comparto, es que notamos que existe una alta demanda de los jóvenes y adolescentes eh, en cuanto a su participación en estos entornos, ¿no? Y la herramienta, de repente, bueno, con la que más ellos se vinculan a estos entornos digitales es definitivamente el smartphone, ¿no? Todos los jóvenes, o bueno, la mayoría de jóvenes universitarios cuentan con sus redes sociales en el smartphone, sea Facebook, Twitter, Instagram, Tinder, todo está ahí, ¿no? Todo está ahí a la mano, ¿no? Si queremos participar en grupos para compartir ciertos intereses, lo hacemos desde el celular en muchas de las ocasiones, ¿no? En estos, y efectivamente estos jóvenes, no solamente, esta situación no solamente se da en América Latina, ¿no? Sino como pueden apreciarlo ahí, se da en diferentes partes del mundo. Entonces, es un fenómeno social que ya ha trascendido, ¿no? Es una situación
en la que ya no podemos decir que de repente Latinoamérica no la está viviendo con la misma intensidad con la que la vive Asia o con la que la vive Norteamérica o con la que la vive Europa, ¿no? Las cifras son claras y está ahí, ¿no? El 98%, entre el 98 y 99% de los jóvenes tiene un smartphone y por ende accesibilidad a todo lo que se ha mencionado. Eh, para continuar con esto, ¿no? Yang menciona que los jóvenes entre 16 y 20 años poseen un smartphone, bueno, y que por lo menos pasarían alrededor de 4 horas usándolos, ¿no? Por lo menos. Y como les decía, quisimos empezar con el Fabin, porque nos dimos cuenta que en nuestro contexto, no sé cómo será por otros lugares, pero al menos aquí, este, se empezó a notar mucho esta situación en la que se empezó a dejar de lado la comunicación directa para reemplazarla por una comunicación indirecta eh, a través del dispositivo móvil, ¿no? Y ya no solamente esto, sino que en no valorar la interacción directa, el face to face, eh, para reemplazarla por una conexión a través del celular con otras personas con las que directamente no estamos interactuando, ¿no? Si tratábamos de conseguir o de describir una definición del Fabing, podríamos decir que es como una forma de menospreciar la interacción con la persona que tenemos presente por darle preferencia a cualquier forma de interacción o cualquier acción que yo esté haciendo con el dispositivo móvil o con el smartphone, ¿no? Es un fenómeno que ha sido estudiado en diferentes partes del mundo y está relacionado con variables que pues explican un poco esta situación, ¿no? En China, en Turquía, se ha conocido cómo el FAIN puede estar relacionado con eh, experiencias de carencia emocional, con el uso problemático de redes sociales, con el uso problemático o la adicción a juegos, ¿no? Entonces, eh, esta primera inquietud por conocer cómo se venía dando este fenómeno, un fenómeno que ocurre en otros contextos y que también se da en nuestro país, nos llevó a buscar un poco, empezar a dirigir o constituir un proyecto, un programa de investigación para poder conocerlo. Pero no solamente al momento de conocer el Fabing o de estudiar las características del Fabing, nos fuimos dando cuenta de que este no es un fenómeno aislado, sino que se da a la vez con otras eh, variables que por lo general están bastante asociadas a él. ¿Qué ocurrió? Que cuando quisimos iniciar los estudios iniciales sobre este constructo, sobre el FABI, en nuestro país no encontramos ninguna herramienta con la que pudiésemos evaluarla. Y lo mismo ocurrió con los otros instrumentos con los que queríamos estudiar el fear of missing out o el uso problemático de redes sociales, ¿no? Bueno, esa es una problemática que se viene dando en nuestro país, que es un poco eh, difícil encontrar las herramientas para hacer estos estudios. Entonces, esto nos motivó como una primera parte o como una primera etapa de esta investigación, en ir desarrollando un poco la parte métrica, instrumental, para contar después con estos insumos y poder utilizarlos después en nuestra población, ¿no? Eh, para conocer un poco o describirles un poquito más del Fabing, eso es el Fabing, ¿no? O sea, visualmente esta imagen representa mucho de lo que es el Fabing, ¿no? O sea, son dos personas, una interacción que debería disfrutarse, debería ser funcional, debería
vivirse, ¿no? Pero no, no se vive, no se prefiere, no se comparte la experiencia del estar presentes y más bien esto viene generando alguna situación de rechazo o de inconformidad en la persona que más bien recibe esta acción, ¿no? Eh, es una eh, situación en la que podríamos en algunos casos hablar de que es una falta de educación. Algunos podrían decir que simplemente es una situación actual, otros podrían decir que es parte de la etapa en la que estamos, de la etapa social en la que nos encontramos, otros podrían justificar en que todos hacen lo mismo, eh, pero es eso, ¿no? Lo que encontramos en cuanto a información fue eso, fueron opiniones que no está ninguna muy estudiada, muy desarrollada, ¿no? Todas de repente con componentes bastante válidos, pero que necesitaban, desde nuestro punto de vista, ser reafirmadas, ¿no? Entonces, estos elementos son los que nos llevaron a un poco ir desarrollando este proyecto, ¿no? En cuanto a algunas ideas iniciales, ¿no? Notamos pues que esto se da tanto en adultos como en jóvenes, ¿no? El Fabing. eh, y es una perturbación que se da a todo nivel, en todos los estratos socioculturales, ¿no? Particularmente, estudios han identificado que se asocia con sintomatología depresiva, sentimientos de soledad y problemas de salud mental. Eh, este, También es común encontrar que hay mucha emocionalidad negativa y mucha este, fijación de los jóvenes con ciertas gratificaciones que reciben de los entornos digitales, como la confirmación de sus ideas, que requieren mucho esta validación de expresiones, aparentemente eh, los likes o los comentarios o los emoticones han reemplazado de una forma u otra eh, esta validación de la presencia del otro en la realidad, ¿no? Y más bien se han vuelto parte importante de su reafirmación social el estar presentes en estos entornos digitales, en las redes sociales o en estos elementos, ¿no? En estas plataformas. Eh, Como consecuencias, la revisión de la literatura nos indica que el Fabing podría afectar no solamente las relaciones entre pares, también las relaciones familiares, pero sobre todo se ha visto que está muy relacionada con problemas significativos en las relaciones de pareja, ¿no? Que puede afectar mucho esta interacción, dicen un grupo de estudios, y otro grupo de estudios dice que se da más bien cuando la relación está bastante deteriorada. Entonces, es interesante ver esto, ¿no? Recién en el 2018 encontramos un artículo que traducía a nuestro idioma una herramienta de Fabing y que nos permitía un poco ir revisando la idoneidad de este instrumento en nuestro país. Eh, Porque si bien el instrumento se ha dado, como pueden ver, en diferentes países y ha sido trabajado con otras variables, en el nuestro no encontramos mucho. La revisión de la literatura, como les decía, más bien corresponde a una realidad, a un fenómeno social que es presente, pero ignorado en nuestro país. Eh, Esto nos llevó a tratar de verificar las propiedades psicométricas de la escala de Fine. Realizamos un estudio inicial sobre una muestra de 212 estudiantes universitarios, todos de Lima, pertenecientes a
universidades públicas y privadas, de los cuales en su mayoría eran mujeres, ¿no? Y estudiantes de psicología. Eh, lo que hicimos fue revisar primero el fraseo de los ítems, ¿no? Para conocer si es que en cuanto a su estructura, semántica era adecuada para su uso aquí en nuestro país y afortunadamente pudimos verificar estos resultados. Aquí les muestro brevemente algunos hallazgos, ¿no? De repente este puede ser mucho más claro. Logramos confirmar la estructura de 10 ítems del instrumento. Encontramos dos dimensiones, que también son las propuestas originalmente en el estudio realizado en España, que es alteración de la comunicación y obsesión por el móvil. Adicionalmente a esto, nosotros hemos realizado un modelo bifactor en donde hemos encontrado estas dos dimensiones se agrupan en un constructo latente que hemos nosotros nombrado Fabi, ¿no? Eh, pero eso es parte de lo en lo que estamos trabajando actualmente. Eh, la escala tiene esta presencia, ¿no? Si podemos comparar, esos son los resultados de nuestra versión con los de la versión en España, española, perdón, y bueno, son bastante similares, las cargas son bastante buenas. eh, no hemos tenido que hacer cambios en el fraseo, han trabajado, han funcionado bastante bien los reactivos, y las evidencias de fiabilidad del instrumento también nos arrojaron buenos puntajes, ¿no? Pero como les decía, esto era más bien no la idea original de nosotros, ¿no? Nosotros no buscamos desarrollar estudios instrumentales eh, porque era el fin, ¿no? O sea, nosotros queríamos a través de estos estudios ir desarrollando otras investigaciones, ¿no? Entonces, ¿qué estábamos motivados por conocer? Bueno, queríamos ver cómo el Fine podía relacionarse con otras variables, ¿no? Como les comenté, el fear of missing out, el uso problemático de Facebook, adicción a redes sociales, sentimiento de soledad y la vulnerabilidad online, ¿no? Dentro de estas variables, las que por el momento hemos podido ir revisando son las tres primeras, ¿no? Que es el fabbing, fear of missing out y uso problemático de Facebook. Eh, bueno, y los sentimientos de soledad, que ya contábamos con un instrumento previamente trabajado acá por otros autores peruanos. Eh, con esto hemos podido ya presentar una primera investigación, en la cual se encuentra en etapa de revisión y esperemos prontamente aceptada, en donde hemos encontrado que la adicción al Facebook y el fear of missing out, así como la edad, son determinantes o explican positivamente la presencia o la existencia del FABI, ¿no? En el caso de la edad, esta, esta relación más bien es inversa, es negativa, es decir, podría sugerir que a mayor edad eh, el Fabin se expresa con menor eh, intensidad, digámoslo, por decirlo de alguna forma, ¿no? A mayor edad, menos Fabin, podríamos explicarlo así. Pero, como les repito, estos son resultados iniciales. Estamos aún probando el modelo, requerimos todavía ir trabajando todavía esta parte instrumental para ir incorporando otros instrumentos, otras variables al modelo, ir verificando cómo va funcionando. Eh, y pues porque lo que les decía, ¿no? Porque el propósito es un poco conocer cómo se vienen dando este fenómeno de FABing en nuestro entorno, ¿no? Algunas conclusiones de estos primeros estudios son pues, que las escalas de FABing y FOMO son medidas válidas y fiables para universitarios peruanos, que el FOMO y el uso problemático del Facebook son determinantes del FABing. También necesitamos incorporar otras variables al modelo que estamos trabajando, y definitivamente, a pesar de que los entornos y herramientas digitales ofrecen beneficios, es necesario investigar acerca de sus usos e interacciones y sobre todo cómo se viene dando esta situación
en la salud mental de los peruanos, la cual, como les repito, es poco y más ahora en estos momentos tiene otras prioridades, ¿no? Eh, Nuestro equipo, nuestro sistema de salud está más bien eh, trabajando arduamente eh, en los aspectos relacionados a la pandemia, ¿no? Y sin embargo, esta misma situación de la pandemia nos viene dando una realidad en donde los entornos digitales, los contextos digitales, las plataformas virtuales recobran importancia, ¿no? Entonces, tenemos jóvenes que ya no pueden interactuar directamente y sospechamos, o nuestra hipótesis es que estos fenómenos sociales expuestos en esta breve presentación podrían recobrar una magnitud importante de intensidad, ¿no? Bueno, eso sería en cuanto a mí. Por ahí les dejaré algunos links para que puedan conocer un poco más de lo que estamos trabajando por aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Josué. Ya con esto damos pues como por terminadas las ponencias el día de hoy, ¿cierto?